papeles, libros y diccionarios, palabras para plasmar esta canción. Traté de describir, mostrar y definir quién tú eres, y no pude. No hay palabras, no hay música para expresar tu grandeza. No hay conceptos ni instrumentos que se comparen a tu gloria, Rey, a tu gloria, Rey. No hay tinta ni papel que puedan describir tu majestad. Al ver tu rostro, Dios, y en tu presencia estar, caigo ante ti y canto. No hay palabras, no hay música para expresar tu grandeza. No hay conceptos ni instrumentos que se comparen a tu gloria, Rey, a tu gloria, Rey. No hay tinta ni papel que puedan describir tu majestad. No hay conceptos ni instrumentos que se comparen a tu gloria, a tu gloria, a tu Muchas gracias, Xavi, por estos himnos. Les has llamado vintage. La verdad es que más que vintage, han sido muy inspiradores desde mi perspectiva. El primero, los dos segundos no los conocía mucho. El segundo no lo conocía nada, y el tercero un poquito más. Pero el primero sí que lo conocía bastante, lo cantaban en mi iglesia cuando yo era niño. Entonces, bueno, me ha hecho también transportarme a ese momento, pero interesante que los tres tienen una cosa en común y son llamados, son invitaciones a la iglesia y a los creyentes, y está muy bien porque también encaja con lo que queremos explicar en esta tarde acerca del texto que nos sugiere el calendario litúrgico, que es el primer capítulo del Evangelio de Marcos, los versículos 14 al 20, que es un texto muy conocido y que en esta tarde pues tengo el privilegio de compartirlo con todos vosotros. Pero antes de meterme de lleno con el texto, me gustaría haceros un par de preguntas. La primera es, también en línea con lo que acabamos de cantar, con los tres himnos que acabamos de cantar, me gustaría
saber, me gustaría que nos preguntásemos todos en esta tarde, tanto los que estamos aquí como los que nos seguís a través de YouTube, si tú te acuerdas cuál es el llamado de Dios para tu vida. Me gustaría que pensáramos en esto, para ir preparando nuestra mente y nuestro corazón para la reflexión que vamos a hacer a continuación. ¿Cuál es el llamado de Dios para tu vida? No sé si has tenido alguna experiencia con Dios en el que le has escuchado o has notado que Él te ha estado llamando o te está llamando para realizar una misión específica. Y a lo mejor esto es como muy místico, ¿no? Permitidme que use esta palabra. Puede ser como un concepto muy místico, ¿no? Escuchar a Dios llamándote para algo, ¿no? Puede ser un concepto muy místico, pero creo que es una pregunta positiva, es una pregunta adecuada que tenemos que hacernos para enfrentarnos luego al texto que tenemos para esta tarde. ¿Has sentido o escuchado el llamado de Dios? Y bueno, también se puede responder a esta pregunta explicando cómo fue que empezaste a ser cristiano. Creo que todos nosotros, cuando damos nuestro testimonio, explicamos cómo pasamos de no ser creyentes a ser creyentes. Y justamente allí, en ese tránsito, en ese momento, en ese proceso, es donde se circunscribe, donde se inscribe, donde podemos encontrar la respuesta a esta pregunta: ¿cuál es el llamado de Dios para tu vida? Y si alguien quiere explicarlo o alguien me lo quiere explicar, a mí me encanta escuchar estas historias, me lo podéis hacer, me podéis enviar un mensaje por WhatsApp, o a los que nos estáis siguiendo por YouTube también podéis escribirlo si queréis en el comentario, en la sección de comentarios. ¿Por qué quiero que pensemos en esto antes de entrar al texto? Porque justamente el texto que vamos a leer y meditar en los próximos minutos es lo que llamamos un relato de vocación. Un relato de vocación. Y si os acordáis, la semana pasada también explicábamos que estábamos analizando otro relato de vocación, en este caso en el capítulo también primero, pero del Evangelio de Juan, y hablábamos de Felipe y de Natanael, y explicábamos que Felipe puede representar a aquellos creyentes que, sin demasiada preparación teológica tal vez, o con una experiencia de marginación en relación a otros contextos, Dios los utiliza para llevar a cabo una gran misión. En este caso, creo que todos alguna vez en nuestra vida hemos sido Felipes, ¿no? Y también explicábamos que Natanael puede representar también al creyente que después de muchos años en el Evangelio se sigue asombrando, que Dios sigue trabajando en su vida, que Dios sigue deconstruyendo algunos dogmas y algunos paradigmas para llevarle a una relación más profunda con Él. Y acabábamos la reflexión del domingo pasado hablando de esa imagen de Jesús como la escalera que conecta la tierra con el cielo, y decíamos que era una imagen bastante evocadora y que nos inspiraba como creyentes a seguir adelante. Allí donde está la presencia de Jesús, lo cambia absolutamente todo, en la iglesia, en nuestras vidas personales y en nuestras familias. Allí donde está Jesús lo cambia absolutamente todo, como la experiencia de Felipe que lo cambió y la experiencia de Natanael que lo cambió absolutamente todo. Y en esta tarde concreta vamos a hablar de otra experiencia de vocación de otros seguidores de Jesús, de otros discípulos. En este caso vamos a hablar de 4 discípulos, de Simón, Andrés, Juan y Jacobo, que está en el texto que vamos a leer a continuación. Mirad, los relatos de vocación, como el que vamos a analizar a continuación, son muy habituales en la Biblia. Hay muchos relatos de vocación en la Biblia. Y uno de los más llamativos, por decirlo de alguna manera, es uno que se encuentra en el primer libro de Samuel, que supongo que todos lo conocemos, y es el relato en el que Dios llama a un pequeño niño llamado Samuel para una misión muy importante. Y muchas veces le contamos a nuestros hijos esa historia porque parece una historia para niños, pero no, realmente es una historia fascinante de cómo Dios trabaja y cómo Dios puede trabajar en la vida de las personas. Y lo que llama la atención sobre todo es esto, que Dios llama con un propósito. Y es justamente eso lo que vamos a intentar explicar en esta tarde. Y ya para terminar el preámbulo de la reflexión y del texto de esta tarde, vamos a intentar mirar en el texto que vamos a leer a continuación algunas cosas de lo que Dios hace. Dios nos llama, pero nos llama con un propósito y con un objetivo. Es decir, Dios nos llama con una misión. Y es justamente eso
lo que vamos a ver a continuación. Creo que lo tenemos ahí en la pantalla, podéis seguirlo. El texto dice de la siguiente manera, Marcos 1, versículos 14 al 20. Lo leo, dice, después de que Juan fue encarcelado, en este caso nos conecta cronológicamente los acontecimientos, dice que Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, versículo 15. Y este era el contenido de la predicación de Jesús. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús está invocando, está llamando a las personas al arrepentimiento y a empezar a caminar junto con ese proyecto de salvación de Dios llamado el reino, ¿no? Versículo 16. Y andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dice el versículo 18, el título de la reflexión de esta tarde, y dejando al instante sus redes, lo siguieron. Es un versículo muy evocador y muy inspirador. Versículo 19. Ya vamos llegando al final del texto. Pasando de allí un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca remendando las redes. Y este dato de remendar las redes es importante, luego vamos a intentar, si tenemos tiempo vamos a intentar explicar por qué. Versículo 20, y enseguida les llamó, como hizo con los dos discípulos anteriormente, con Andrés y con Simón. Entonces, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, lo siguieron. Y ahí acaba el texto. Y a partir de esta lectura, de este texto que todos conocemos y que hemos refrescado su lectura ahora, vamos a reflexionar acerca de la misión de la iglesia, del llamado de Dios para la iglesia, de la voluntad de Dios para la iglesia, que es, en definitiva, el llamado y la voluntad de Dios para todos y cada uno de nosotros que conformamos y formamos la iglesia. Y vamos a hacerlo en 3 puntos, con tres ideas fundamentales. La primera idea es que el llamado de Dios para la iglesia consiste en transformar los problemas en oportunidades. Fijémonos en las primeras palabras del versículo 14. Dice el versículo 14, nada más empezar, después de que Juan fue encarcelado. Así empieza el versículo 14. Los evangelios concuerdan en el hecho de que Jesús inició su ministerio cuando Juan el Bautista fue puesto en la cárcel. Y si os acordáis, el discurso de Juan el Bautista era un discurso bastante crítico con las autoridades civiles de la época. De manera que Juan se ganó la enemistad de muchas personas. ¿Y qué ocurre? Pues pasa lo que siempre pasa. Cuando al poderoso se le critica, ¿qué hace el poderoso? Intenta acallar las voces disidentes. Así que meten a Juan en la cárcel. Así que vemos que esa estrategia de meter en la cárcel al disidente no es nada moderno, es incluso desde antes de la época de Jesús. Así que el caso es que los líderes políticos pensaron que metiendo a Juan en la cárcel, de alguna manera iban a poder decapitar su movimiento. Y algo de razón sí que tenían, porque en la época en la que Juan estaba ministrando y en la época en la que aparece también Jesús en escena, también aparecieron muchos predicadores itinerantes como ellos, y a muchos de ellos les hicieron eso. A unos los metieron en la cárcel y a otros los mataron. Y normalmente, cuando al líder del movimiento le hacían esto, cuando lo mataban o lo metían en la cárcel, el resto de sus seguidores se disgregaban como un terrón dentro del azúcar. Así que el hecho de que metieran a Juan dentro de la cárcel buscaba esto, buscaba que tanto el movimiento de Juan el Bautista como ese discurso contestatario de Juan respecto o en contra de las autoridades civiles se fuese disgregando. Así que vemos esto, ¿no? Como el encarcelamiento de Juan implica, de alguna manera, podríamos verlo así, implica, aunque sea momentáneamente, la victoria del mal sobre el bien. Juan el Bautista representaba el bien, esa irrupción de Dios en la historia. Dios empezaba a trabajar en la historia después de muchos años del pueblo, esperando que Dios se manifestara. Dios se manifiesta en Juan, pero rápidamente lo decapitan, literalmente, nunca mejor dicho. Así que parece ser que momentáneamente al menos el mal triunfa sobre el bien. Sin embargo, aunque podíamos pensar esto, que el proyecto de Dios, el proyecto que Dios estaba trabajando en Juan, estaba peligrando, realmente no es así. Sino que esta circunstancia, según dice el texto, esta circunstancia, el encarcelamiento de Juan,
motiva a Jesús a que empiece su ministerio. Así que de alguna manera podemos ver que el hecho de que a Juan se le encarcele, lo que hace es que Jesús entonces dice, bueno, pues en este momento, como Juan está encarcelado, como hay muchas personas que siguen deseando escuchar lo que Juan estaba diciendo, pues yo ahora voy a empezar el ministerio en que Jesús está solo, en ese momento no tiene ningún discípulo, en ese momento no le sigue nadie, a Juan le seguía muchas multitudes, dice el texto que toda Jerusalén y que toda Judea salía en pos de Juan, y Jesús está solo, y aunque está solo, aún así empieza su ministerio. De alguna manera podemos decir que aunque la circunstancia podía parecer poco óptima, es decir, tú empiezas tu ministerio cuando al líder del movimiento donde tú te has bautizado lo acaban de meter en la cárcel, era como, oye, pues si tú empiezas ahora posiblemente también acabes de la misma manera, así que era peligroso, era un poco atrevido. Lo que hace Jesús es transformar esta situación de aparente problema en una oportunidad para continuar y para seguir predicando acerca de la irrupción de Dios en la historia. Y esta idea de Dios transformando los problemas en oportunidades, esta idea de Dios actuando en medio de situaciones complejas para bendecir y para llevar a su pueblo a otro estado, lo encontramos a lo largo de toda la Biblia. Y sobre todo, hay una escena de la Biblia donde se ve muy claro y muy visible esta idea. Es decir, Dios utilizando una aparente desgracia para una gran bendición. Juan el Bautista es encarcelado, aparente desgracia, gran bendición e inicio del ministerio de Jesús. Pues en otro lugar de la Biblia encontramos también, en varios lugares de la Biblia encontramos este esquema. Pero hay uno que quiero compartir con vosotros donde lo vemos de manera muy clara. ¿Cuál es? Hechos capítulo 8, que también mencionamos el domingo pasado. Hechos capítulo 8 es el momento en el que la iglesia de Jerusalén sale de la comodidad del círculo del aposento alto, de la comodidad de la protección de la ciudad de Jerusalén para empezar a predicar el evangelio. Y lo interesante es que en Hechos 8 se explica que empieza una gran persecución contra los discípulos, básicamente contra los discípulos que eran de naturaleza o de origen griego. Felipe, ¿os acordáis, no? ¿Y qué ocurre? Que justamente esa persecución, que en principio era algo negativo, que te persigan no es nada positivo, lo que motivó fue que los discípulos, a medida que iban saliendo, que se iban dispersando, también iban regando de la misma manera la semilla por todos los lugares a donde iban pasando. Es decir, de alguna manera podemos ver como en Hechos 8, una aparente desgracia, persecución, se transforma en una oportunidad para extender el reino de Dios. Lo mismo que ocurre en Marcos capítulo 1. Una aparente desgracia, Juan es encarcelado, es una extraordinaria oportunidad para el inicio del ministerio de Jesús. Y pienso, hermanas y hermanos, y esta es la idea que quería compartir con vosotros, pienso que hoy en día también podemos experimentar lo mismo. Sí que es verdad que estamos en medio de una aparente desgracia, tenemos problemas bastante acusados, estamos en medio de una pandemia, no podemos desarrollar las actividades normales de nuestra iglesia, no podemos desarrollar las actividades que normalmente íbamos desarrollando, así que es un reto importante. Sin embargo, creo que como creyentes deberíamos hacernos la misma pregunta que se hizo Jesús probablemente en Marcos 1 o que se hicieron los creyentes de la diáspora en Hechos 8, es decir, ante esta circunstancia, ante este reto, ¿qué puedo hacer yo como iglesia para extender el reino de Dios? Y en la respuesta a esta pregunta estaremos cumpliendo la misión de la iglesia, transformar los problemas en oportunidades. Y creo que podemos hacerlo, y creo que debemos hacerlo, y creo que tenemos el llamado de Dios para hacerlo, y sobre todo por la presencia de su Espíritu en medio de nosotros. ¿Hay dificultades? Sí que las hay. ¿Hay problemas? Sí que los hay. ¿Los retos son grandes? Sí que los hay. No lo negamos bajo ningún concepto. No vivimos en un mundo negacionista. Para nada. Asumimos que vivimos en una situación complicada. Pero también estamos convencidos de que el Espíritu está con nosotros. Y si el Espíritu está con nosotros, entonces no hay situación tan mala que no podamos superar y que no podamos utilizar para extender el reino de Dios. La misión de la iglesia es esto, transformar los obstáculos en oportunidades para extender el reino. En segundo lugar, en este texto también vemos cómo
la misión de la iglesia también consiste en llamar a personas para que transformen la realidad allí donde viven. El versículo 17 del texto que hemos leído dice que Jesús llamó a Simón y a Andrés con estas palabras: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. El llamamiento de Jesús a las personas es a la actividad, no a la inactividad. Jesús no nos llama para que empecemos a formar parte de una realidad estática, sino que nos llama para ponernos en movimiento. Y esto también es una idea que vemos en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús llama a la gente para que se movilicen. Y es interesante que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, a los cristianos no les llaman cristianos. Eso de cristianos era una especie como de insulto que le llamaban a los cristianos. ¿Sabéis cómo le llamaban? Los llamaban los del camino. Y le llamaban los del camino porque estaban constantemente en el camino. Ellos entendían, los creyentes del Nuevo Testamento, entendían que Jesús les llamaba a caminar, a avanzar, ¿no? Y que en las situaciones como las que hemos comentado de Hechos capítulo 8, donde la iglesia está ahí en su zona de confort, Dios tiene que también utilizar circunstancias no muy cómodas para que ellos avancen, ¿no? Así que podemos afirmar que ser creyentes, ser seguidores y seguidoras de Jesús, implica siempre estar comprometidos con la misión, practicando el llamado de Jesús y realizando ese llamado para extender el reino, no estando inactivos, sino estando activos extendiendo el reino de Dios. Es decir, la pregunta que hacíamos antes, ¿a qué te ha llamado Dios? Es una pregunta muy importante que constantemente tenemos que hacernos como creyentes, y por eso los tres himnos que nos proponía Xavi en esta tarde me parece muy, muy relevante, porque nos hacen esta pregunta y nos retan a movilizarnos, a ponernos en marcha. Os he hablado hace un momento acerca de la escena de Hechos capítulo 8. Y la escena de Hechos capítulo 8 también tiene que ver con esto, con llamar a las personas para transformar la sociedad, para avanzar el reino. Mirad, en Hechos 1.8, le dice Jesús resucitado a sus discípulos: dentro de poco vendrá el Espíritu Santo y recibiréis poder. Y Jesús les dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y le dice esto Jesús, y luego asciende al cielo y se va. Y los discípulos ¿no? están diciendo: pues qué bien, estamos aquí en Jerusalén, pero se quedan allí en Jerusalén y están muy bien. Está Pedro haciendo muchos milagros, está la iglesia de Jerusalén con una actitud de un solo sentir, de un solo corazón, de una sola alma, se ayudaban unos a otros, así que están bien. ¿Y qué ocurre? Que de alguna manera se acomodan, se institucionalizan y se acomodan. Entonces se quedan allí bien, dicen: bueno, pues aquí estamos bien, todos tranquilos, no hay ningún problema, pues ¿para qué buscar más conflicto? Pues nos quedamos aquí. Entonces yo me imagino a Dios mirándolos desde el cielo y diciendo: es que esta no es la idea. La idea no es que estéis allí cómodos, muy contentos y muy felices. La idea es que extendáis el reino. Entonces Dios permite una persecución, Hechos capítulo 8. Y entonces cuando viene la persecución, ¿qué ocurre? Que las palabras de Jesús en Hechos 1.8 se cumplen literalmente, de manera que entonces ellos empiezan a dar testimonio no solo en Jerusalén, sino en toda la provincia de Judea, en Samaria, y Hechos nos explica que el evangelio llega hasta lo último de la tierra, que para la mentalidad de ellos era Roma o incluso España, ¿no? Así que vemos cómo esta aparente incomodidad hizo que se cumpliera esta máxima y esta idea. La misión de la iglesia es llamar a las personas para transformar la sociedad, para ponerse en movimiento. La vocación cristiana consiste justamente en eso, que podamos transformar la realidad que nos rodea. Por eso creo que son tan importantes estos textos que estamos analizando el domingo pasado y este domingo, estos textos de vocación, porque los textos de vocación nos ayudan a recordar el llamado de Dios para nuestra vida. Nos ayudan a recordar para qué estamos aquí. Nos ayudan a recordar que Dios nos ha llamado no simplemente para ser salvos, y eso está muy bien, y es una realidad magnífica, y es un motivo extraordinario para darle gracias, pero no solo nos ha llamado para salvarnos a nosotros, sino para que nosotros seamos agentes de transformación y de salvación para otras personas. Es decir, el para qué de mi salvación implica compartir
la realidad del Evangelio con las personas que aún no le han conocido. De manera que es muy importante esta pregunta. ¿Tenemos claro el llamado de Dios para nuestra vida? ¿Tenemos clara la misión de Dios para nuestra vida? Me parece que hoy en día es muy importante que respondamos esta pregunta. ¿A qué nos ha llamado Dios? Y en tercer lugar, para ir avanzando, creo que la misión de la Iglesia, a partir del texto que hemos leído y que estamos analizando en esta tarde, se puede resumir como crear espacios donde todas y todos nos sentamos acogidos y acogidas y retados a servir. Y para eso me gustaría explicar la relación que hay, que nos explica el texto de estos dos hermanos. ¿Os acordáis que el texto nos habla de Simón y Andrés y de Juan y Jacobo? Y es interesante la relación que nos explica, la relación que hay entre estos dos hermanos según lo que nos explica el texto. Y me gustaría explicar un poco esta relación que hay entre ellos y que el texto nos la explica, pero que muchas veces, como leemos demasiado rápido, no nos detenemos a pensar y reflexionar acerca de esta relación. Mirad, ¿qué nos dice el texto acerca de Simón y Andrés? Primero se nos explica que Jesús está allí, es una imagen muy bucólica de Jesús paseando a la orilla del mar, es una relación muy bucólica y además era por la mañana. El texto no dice que fuese por la mañana, pero podemos intuir por otros detalles que vamos a ver a continuación que era por la mañana. O sea, ¿os acordáis que el domingo pasado yo os expliqué que el texto de Juan no dice que Felipe fuese griego, pero que podemos estar 100% seguros, que de otras cosas no podemos estar seguras, pero podemos estar 100% seguros que Felipe era griego por las cosas que se decía. Pues el texto no dice que fuese por la mañana, pero por lo que se explica más adelante, podemos estar segurísimos que era por la mañana. Así que vamos a trasladarnos un poquito a ese momento. Junto a Jesús, allí al lado del lago, en Galilea, en la región de Galilea es muy interesante. Si habéis tenido la oportunidad de ir a Jerusalén, yo no he tenido la oportunidad de ir, pero he leído bastante y he escuchado bastante. Hay una zona, sobre todo esa zona del norte, donde hay varias poblaciones cuya actividad comercial número uno es la pesca. Así que cuando vemos a Jesús interactuando con pescadores, cuando vemos a Jesús montado en la barca, realmente esto ocurrió así. Digamos que las pruebas arqueológicas nos indican esto, ¿no? Que había muchas poblaciones que eran eminentemente pesqueras y aún al día de hoy hay alguna población cuya actividad comercial número uno es la pesca. Así que Jesús está allí paseando por la orilla y ve a estos dos pescadores, Simón y Andrés, que están echando la red. Y este dato, que Simón y Andrés estén echando la red, nos llama mucho la atención, porque era por la mañana y estaban echando la red. Y como vosotros sabéis, no se pesca por la mañana, se pesca por la noche. El hecho de que pescaran por la mañana, ¿qué te dice? Que por la noche no habían pescado nada. Ellos eran jornaleros, al ser jornaleros vivían de lo que pescaban durante el día, durante la noche en este caso, pero cada día, día a día. Si una noche no pescaban, no podían irse a casa, no podían fichar e irse a casa. Hasta que no pescaran, no podían acabar su actividad comercial. Así que ellos no pescaron nada durante la noche, luego vamos a explicar por qué. Así que continúan todavía por la mañana, es decir, son obstinados, es decir, no hemos pescado nada, pero tenemos que seguir echando la red hasta que encontremos algo, hasta que pesquemos algo. Y esto encaja también con la imagen de Pedro que encontramos en otras partes del Evangelio, donde Pedro está toda la noche pescando y no pesca nada. De hecho, hay 3 escenas en los Evangelios donde vemos a Pedro pescando. Y es llamativo porque en ninguna de las 3 escenas donde vemos a Pedro pescando, Pedro pesca nada. Es curioso, porque la imagen que tenemos de Pedro es de ser un gran pescador. Pues los evangelios nos dicen todo lo contrario, que Pedro era una patata, perdonad la expresión. O sea, no pesca, no es un buen pescador. Su oficio era pescador, pero no es un buen pescador. Así que, lamentablemente, aunque tengamos la imagen de que Pedro era un buen pescador, no, Simón y Andrés parece ser que eran, digamos, bastante limitaditos en este sentido, ¿no? Aunque su oficio era ser pescadores, no eran muy buenos pescadores. Sin embargo, aunque Simón y Andrés no eran muy buenos pescadores, Jesús les llama y les promete que aunque ellos no eran buenos pescando peces, les transformaría y les haría pescadores de hombres. Y ahí
está lo fantástico y extraordinario del mensaje del Evangelio. Que aunque no seas muy habilidoso en alguna materia, aunque no seas muy habilidoso en algún arte, estando en las manos de Dios, puede ser un instrumento para su honra y para su gloria, como, por ejemplo, Pedro y su hermano Andrés. Y esto es un mensaje importante del Evangelio, como en el caso de Felipe. Felipe no era la persona más preparada teológicamente hablando, y la experiencia suya era una experiencia de marginación dentro del contexto de Jerusalén. Sin embargo, Dios utiliza a Felipe. Felipe es una de las personas más importantes y que Dios más utiliza para extender el reino. Y es interesante porque es justamente eso, es una persona de segunda categoría. Y en los Hechos de los Apóstoles se nos habla no solamente de Felipe, sino de las hijas de Felipe que eran profetisas. Es decir, Dios no solamente utiliza a Felipe, sino incluso a sus hijas como profetisas. Es decir, Dios utiliza a personas que aparentemente no tienen nada especial, que aparentemente no tienen nada de atractivo. Sin embargo, en las manos de Dios, cualquier persona puede ser un instrumento para su honra y para su gloria. Así que eso podemos aprender y podemos tener eso muy claro del caso de Simón y de Andrés. Pero también tenemos otra pareja de hermanos, en este caso Jacobo y Juan. Y de Jacobo y Juan, ¿qué se dicen? Mirad, de Jacobo y Juan el texto dice que estaban remendando las redes. Eso se dice de ellos. Estaban remendando las redes. ¿Os acordáis que expliqué que era por la mañana? Sabemos que era por la mañana por este dato que dice el texto. Porque los pescadores, como están toda la noche pescando, una vez que acaban la jornada laboral de la pesca, por la mañana, antes de irse a casa, ¿qué hacen? Lavan las redes y las remiendan y las preparan y las dejan listas para la noche siguiente, la actividad comercial. Así que, por eso sabemos que era por la mañana. Y además sabemos que Juan y Jacobo, al contrario de Simón y de Andrés, sí que parece que eran personas habilidosas, o si no habilidosas, al menos tenían mejores herramientas, porque parece ser que los hijos de Zebedeo era su padre, tenían una pequeña empresa de pesca, no eran gente así tan básica o tan pobre como podían ser a lo mejor Simón y Andrés. De manera que tenemos a unos, Simón y Andrés, que hacen cosas, que siguen pescando, que siguen trabajando, aunque ya la jornada ha acabado, ellos continúan, insisten, son personas que hacen cosas. Y también tenemos a Jacobo y a Juan, que son personas que reparan cosas, que arreglan cosas. Y pienso que esto es una extraordinaria metáfora acerca de lo que es la iglesia. En la iglesia se necesitan los dos tipos de personas. Se necesitan las personas que hacen cosas, y se necesitan las personas que reparan cosas. Se necesitan las personas que sirven y también se necesitan las personas que sanan y que cuidan. Así que cuando hablamos de la iglesia y la misión de la iglesia como una misión de crear espacios donde todos nos sintamos no solamente acogidos, sino retados a servir, es que en la iglesia hay oportunidad, primero para ser acogido, y que el valor que tú tienes en la iglesia no se mide por las habilidades que puedas tener o que no, si en este caso se lo digan a Simón, sino tiene que ver con la invitación del Señor, sígueme, ven a mí. Y el Señor nos invita a todos y todos debemos ser acogidos en la iglesia. Y si no somos acogidos en la iglesia, es que a lo mejor falta algo, a lo mejor es que hay algún problema. Pero no solamente ser acogidos, sino también retados a servir. El Señor nos llama y no solamente nos llama para acogernos y ya está. A veces nos llama para acogernos durante un rato. Y si hemos sido heridos y si tenemos algún problema y si hay alguna herida en nuestra vida y si hemos sido dañados, el Señor nos llama para acogernos y sanarnos. Pero una vez que estemos bien y estemos sanos, nuestro deber es servir y asumir el reto que el Señor pone por delante. Ahora, ¿cuál es ese reto? Ese reto es las tres ideas que hemos visto en esta tarde. La misión de la iglesia, la misión de cada uno de nosotros, y permitidme que acabe la reflexión de esta tarde refrescando estas tres ideas. La misión de la iglesia y la misión de cada uno de nosotros es, en primer lugar, transformar los problemas en oportunidades. Y tenemos ahora un gran reto, el reto de la pandemia. Pidámosle al Señor que nos ayude a ver cómo podemos transformar este reto en una oportunidad de extender el reino de Dios. En segundo lugar, transformar la sociedad donde vivimos
con la ayuda del Espíritu Santo. Es verdad que el reto es muy grande, pero también tenemos la ayuda más grande que pueda existir, la presencia del Espíritu en la vida de la iglesia y en la vida de los creyentes. Podemos hacerlo, simplemente debemos tener clara esa misión, tenemos que recordar esa misión. Por eso los relatos de vocación son muy importantes, que meditemos y reflexionemos en ellos. Y en tercer lugar, crear espacios donde todas las personas nos sintamos acogidos, bienvenidos y retados a servir al Señor y a, con nuestra experiencia, con nuestras manos o con cualquier habilidad que podamos tener, extender el reino de Dios. Permitidme orar ahora para acabar la reflexión de esta tarde y pedirle al Señor que nos ayude a tener esto en cuenta, que nos ayude a responder esta pregunta. ¿Cuál es el llamado de Dios para mi vida? Señor, gracias por esta tarde, gracias porque nos permites estar aquí, gracias porque nos das el privilegio de adorarte, de levantar nuestras voces para exaltar tu nombre, Señor, para subrayar una y otra vez la gloria de tu presencia en medio de cada uno de nosotros, Señor, pero también gracias porque nos permites leer tu palabra, aprender de ella y ser retados por ella. Señor, ayúdanos que a partir de la reflexión que hemos hecho en esta tarde podamos responder de manera correcta, de manera adecuada, cuál es tu llamado para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que es tu voluntad, que es lo que tú quieres que hagamos, así que te pedimos que nos ayudes a hacerlo. Y como sabemos que lo harás, también te damos infinitas gracias porque siempre tienes paciencia con cada uno de nosotros y nos ayudas en nuestras debilidades. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. I ara, abans de finalitzar el culte, cantarem l'himne 127 i només desitjar-vos que passeu una bona setmana, que el Senyor ens acompanyi, fins que ens tornem a retrobar aquí o al Zoom.